Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy quiero mostrarles cómo pueden ustedes restaurar los faros si es que ya están opacos o perdieron su brillo. Les mostraré cómo poder restaurarlos. Es bastante sencillo. Lo único que vamos a utilizar va a ser unas lijas. La primera es del grado 600. También vamos a utilizar una de grado 1000. Esta es más fina. Ambas son lijas para uso con agua. Y vamos a utilizar este transparente. Lo elegí de esta marca porque me ha funcionado bastante bien. Se lo recomiendo. Esto va a ser lo que vamos a estar utilizando para realizar este proceso. Ahora vamos a continuar limpiando el faro. Primeramente hay que limpiarlo muy bien utilizando un poco de agua. Incluso si tienen algún shampoo para carro lo pueden utilizar para que quede limpio, sin suciedad y nos sea más fácil realizar el trabajo. Una vez que ya hemos limpiado el faro, van a tomar la lija del grado 600 y van a mojarla para comenzar a tallar el faro de forma uniforme, aplicando bastante fuerza. Sí les recomiendo que usen la del grado 600 ya que ayuda bastante a quitar todo lo amarillento, todo lo opaco, toda la parte que ya se desgasta del faro, de la superficie, nos ayuda bastante, pero sí tenemos que estar tallando bastante, aplicando bastante fuerza. Si tuviesen pulidora, pues sería mucho más rápido, pero igual de forma manual queda muy bien, simplemente que es un poco más tardado y pues tienen que esforzarse más para hacer el trabajo. Aproximadamente por faro me tardé lijando unos 10 minutos para que tenga un mejor acabado. Ustedes van a ir notando cómo lo amarillo se va quitando y va a quedar un poco opaco el faro. Ya lo opaco no se preocupen, después se quitará ya cuando apliquemos lo que es la laca. Una vez que terminamos de lijar el faro, pueden observar que ha quedado bastante opaco. Esto es normal ya que quitamos la película de la parte de arriba del faro, todo lo que estaba dañado se retiró y pues queda de esta manera opaco. Pero ya ahorita que apliquemos el transparente va a recobrar el brillo. Ahora lo que tenemos que hacer es cubrir correctamente el faro para poder realizar el aplicado del transparente para que no llenemos de transparente otras zonas. Entonces les recomiendo cubrirlo bien y así no rociarán en otras partes. Bien, primeramente tenemos que rociar aerosol en otra parte del papel para verificar que no chorrea, que está saliendo correctamente. Ya una vez que hemos verificado que está saliendo correctamente, entonces sí, vamos a proceder a rociar directamente en nuestro faro de la siguiente manera. Comenzamos desde un extremo y vamos rociando poco a poco para que se vaya colocando la primera capa. De volada van a ir viendo los resultados. Van a notar cómo se va aclarando y agarra un tono como de un faro más nuevo. La apariencia, como ustedes pueden ver, cambia de manera drástica. El resultado se ve muy bien. Y posteriormente vamos a aplicar una segunda capa de transparente para que quede bien protegido y nos dure más tiempo. Muy bien, ya que dejamos aplicadas las dos capas, hay que dejar que seque muy bien. Y bien, de la misma manera vamos a hacer para el otro faro. Vamos de igual manera a aplicar el transparente para que tengamos el mismo acabado. También vamos a aplicar dos capas para ese faro. Pueden notar la diferencia ya cuando le aplicamos el transparente. Se ve mucho más nuevo. Y ya bien, por último, aquí les muestro el acabado final. Pueden notar que sí se ve la diferencia. Se ven mucho más claros, mucho más brillosos. Y pues ustedes, si ya tenían los faros más amarillentos, van a notar una mayor diferencia. Y pues les recomiendo mucho este procedimiento. No invierten mucho. En total me gasté aproximadamente 200 pesos. Fue muy poco de inversión y el resultado es bastante bueno. Así se ahorran en invertir en unos faros que pueden estarles costando a lo mejor 1000 pesos. Si quieren hacer algo fácilmente, pues pueden aplicar este tip. De mi parte sería todo. Espero les sirva este video. Hasta la próxima.